Libertad financiera, ser fiador, inversionista y buen socio. Y la fidelidad como pilar de tu éxito. ¿Alguna vez te has sentido que pese a tus esfuerzos no alcanzas la tranquilidad económica? ¿Que cargar con deudas, avalar a otros o no saber dónde invertir te tiene atado de pies y cabezas? En estos próximos minutos hablaremos de libertad financiera, de los distintos roles que puedes asumir como fiador, como inversionista o como socio, y de cómo la fidelidad entendida como lealtad y transparencia es el pilar que garantiza tu éxito. Además, compartiré un fragmento o un espacio de mi experiencia personal acerca de cómo mi propia falta de fidelidad me enseñó el valor de la verdad y cómo esa misma enseñanza está en el corazón del servicio de DTC. Y esta reflexión surge porque últimamente, ya les contaré mi situación personal, pero he visto en el mundo de los negocios financieros en particular y negocios en general que hay personas que rechazan buenos tratos o buenas oportunidades o buenas ofertas por una sola razón, y es que la persona, sea hombre o mujer, que ofrece ese trato o que los invita a un trato, es infiel. Infiel con su pareja. Y la reflexión es la siguiente. Dicen todos ellos, si es infiel con la persona, ya sea un hombre con la mujer o ya sea mujer con el hombre, con su esposo, con su novio, con su pareja, si esa persona le es infiel a la persona que dice que ama, pues ¿qué va a hacer con sus socios? Pues va a ir respetarlos o en el primer momento de duda, pues va a decir cosas que no son reales, que no son ciertas, o va a cometer esa misma infidelidad. Y esta reflexión me quedó y me ha quedado, y por eso en el video de hoy vamos a reflexionar y vamos a comentar acerca de esto. Arranquemos. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera no es solo tener dinero, sino contar con un esquema económico en el que los ingresos pasivos, las inversiones, las rentas y el interés que reciba cubran los gastos sin que dependas exclusivamente de un salario o de un crédito urgente. En la práctica, implica un control del flujo de caja o el flujo de efectivo, implica diversificación de las fuentes de ingreso, implica planificación a corto, mediano y largo plazo. ¿Y por qué es tan importante? Porque permite enfrentar emergencias sin recurrir a los préstamos costosos. De igual manera, te da la posibilidad de elegir, como por ejemplo, dedicarte a un proyecto personal sin una angustia constante. Reduce el estrés, es decir, que no vas a vivir con la presión de que, ¿y qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si suben las tasas de interés? Y un ejemplo, imagina a una dama cuyo nombre es Ana, que trabaja 8 horas al día en una oficina y al llegar al fin de mes aún no sabe que tendrá para pagar, no sabe si tendrá para pagar la cuota del carro o ingresa lo suficiente para poder hacer un ahorro. Con libertad financiera, Ana podría llegar a un punto en que sus rentas inmobiliarias, sus intereses bancarios, sus intereses por inversiones cubran sus gastos mensuales y si su trabajo se convierta en una opción, no en una obligación. Aquí también es importante recordar el rol del fiador. Va relacionado con la fidelidad. ¿Y por qué? Hay que recordar cuáles son los riesgos y las responsabilidades del fiador o del codeudor. ¿Qué significa ser fiador? Cuando tú firmas un documento, un título valor como un pagaré, una letra como fiador, te comprometes a responder con tu patrimonio si el deudor principal no cumple. Esto implica responder solidariamente, incluso si el deudor intenta declararse en insolvencia y el patrimonio del deudor o del codeudor pues, puede ser embargado. Y los riesgos más comunes que vemos en esta situación es la falta de información, el primero, porque muchas personas firman sin conocer cuáles son las implicaciones, cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo real, cuáles son las cláusulas de aceleración o aceleratorias de la deuda. Esto también genera un impacto en el score crediticio. Muchas personas no lo saben. Si el deudor principal se atrasa, el historial crediticio del codeudor o del fiador, pues va a quedar con una mancha negativa, aunque ustedes no estén usando un crédito directamente, pero por el hecho de ser codeudores.
De igual manera puede tener costos ocultos. A veces los gastos de cobranza, los honorarios de abogado, los intereses moratorios se trasladan al fiador. Y hay muchos testimonios, como por ejemplo el de una persona que vamos a llamar Carlos, que avaló o sirvió de codeudor a su primo para que abrieran un establecimiento de comercio. Cuando la tienda no pudo pagar, Carlos tuvo que retirar sus ahorros para cubrir el 100% del crédito en mora. Perdió su fondo de vivienda, perdió sus ahorros, vio su nombre reportado en centrales de riesgo. Y esto sucedió porque Carlos no verificó la estructura financiera del negocio ni supo negociar los plazos ni las garantías. Entonces, aquí vamos a ver unas claves para asumir el rol de fiador sin caer en una trampa. Y lo importante, lo primero es conocer el flujo efectivo de la persona que te está invitando a que seas codeudor o fiador. Pide estados financieros, que muestre tus ingresos, cuáles son los gastos, los costos, lo que mensualmente ingresa, para que más o menos ustedes puedan establecer un plan si la persona puede pagar las cuotas o no. De igual manera, se puede buscar cómo limitar la responsabilidad a través de cláusulas en el contrato donde te vas a constituir como codeudor o como fiador, ver los tiempos y ver la naturaleza del aval. De igual manera, es importante también exigir contragarantías. Dicen, si necesitan que tú seas, por ejemplo, parte de una inversión inicial o en un bien inmueble o en un bien mueble, utiliza estos bienes, muebles o inmuebles o títulos o instrumentos financieros como una contragarantía por parte del deudor para ti. Importante hacer una revisión legal, esa famosísima letra pequeña, porque hay contratos que pueden duplicar la exposición al riesgo. Y aquí también vamos a recordar que es ser inversionista y vamos a ver desde el menor riesgo hasta el riesgo más alto y viendo las rentabilidades. Entonces hay ciertos mitos y realidades al momento de invertir. Y uno de los primeros es que muchas personas piensan que invertir es solo para millonarios. No, existen productos cada vez más de montos más asequibles de diferentes perfiles de riesgo. Los más famosos son los CDTs, las cuentas de ahorro, las cuentas de ahorro término fijo, los fondos indexados, los ETFs. Hay algo que tiene un riesgo más moderado y es, digamos, portafolios que incluyan algún tipo de renta fija y también algún tipo de bonos. Y pues el riesgo más alto es el que conocemos, pues invertir en acciones, en criptomonedas, los que quieran, o con capital privado en startups o en negocios propios o de terceros. De igual manera es importante que ustedes recuerden el principio de la diversificación y es que no hay que invertir, como lo hemos dicho muchas veces, en sectores correlacionados. El santo grial de la inversión hay que tener en varios activos, pero que no estén correlacionados porque si alguno falla, pues los otros soportan el portafolio. Y esto ayuda a que el portafolio esté equilibrado. Y hay muchas recomendaciones, pero digamos que un portafolio de 40% de renta fija, bonos, fondos indexados, títulos de deuda pública, un 30% en acciones, en ETFs, un 20% más en proyectos alternativos, en temas de microcréditos, en crowdfunding, en compra de libranzas y un 10% de liquidez inmediata para gastos de último momento. Y hay muchas historias alrededor de estas figuras y de cómo entender la figura del deudor, del codeudor y en el tema de las inversiones cuando uno respalda a alguien. Y hace unos años, unos productores agrícolas se unieron y decidieron invertir juntos en maquinarias más eficientes. Cada socio aportó aproximadamente 10 millones de pesos. Al inicio tuvieron rendimientos bajos porque, digamos, la temporada en el tema agroindustrial en el que ellos estaban no fue bueno, pero la verdad fueron disciplinados. A los 3 años de iniciar este proyecto juntos, gracias a que buscaron nuevos mercados como temas orgánicos, como servicios de turismo relacionado todo a su negocio agroindustrial, pues lo que hicieron fue que lograron aumentar la inversión y estabilizaron un flujo de caja positivo. Por eso es que es importante que
recurran ustedes a la experiencia de más de 9 años de DT Asociados para que nosotros les ayudemos haciendo un diagnóstico del perfil de riesgo que ustedes tienen, si van a emprender un negocio, si van a hacer una inversión. Esto se hace con recolección de datos a través de entrevistas por medios tecnológicos, el análisis de los flujos de caja, el análisis de los costos y también conocer un poco si eres una persona con un riesgo conservador, moderado o agresivo. De igual manera te indicamos cómo puedes diseñar un portafolio a tu medida. Digamos que no es una estructura igual para todo el mundo, sino viendo muchos factores como edad, como profesión, como ingresos. Todo eso influye para crear una alternativa de inversión, revisando rendimientos históricos de las alternativas y proyecciones del mercado. De igual manera es importante hacer un monitoreo, un seguimiento continuo al portafolio, periódicamente, semanal, quincenal, mensual, trimestralmente, de acuerdo con la volatilidad del mercado en el que estés invertido. Importantísimo empezar, continuar o mejorar la educación financiera. Esto se hace a través de talleres gratuitos en internet, de leer libros, de estar cerca a mentores, de recibir un acompañamiento como el que ofrecemos en DTC Asociados. Es importante mantenerse no informado, mantenerse educando en temas de libertad financiera. Y hay que buscar buenos socios, porque el buen socio genera confianza, genera una visión compartida y ética. Y hay elementos que históricamente se han podido identificar respecto a asociaciones o sociedades exitosas. Digamos que para ser un buen socio hay que cumplir tres condiciones básicas, creemos nosotros. El primero, que va relacionado con el título de estudio, es la transparencia total, compartir información clave, ventas, costos, proyecciones, riesgos. El segundo es tener una visión alineada. Todos los socios deben estar de acuerdo con las metas, plazos y con el uso de las utilidades. Y el tercero es una ética profesional. Digamos, no basta con confiar en la palabra de las demás personas, sino que hay que plasmar todo en documentos, contratos, determinar roles, quién hace qué, cómo lo hace, qué porcentaje, cómo van a usar las utilidades y cómo se toman las decisiones en casos de conflictos. Y también hay ejemplos negativos que solamente se recuerdan para no hacerlos, y es por ejemplo las startups que terminan en conflictos, donde normalmente se reúnen tres amigos que abren una empresa de tecnología, de informática, de logística. Desde el inicio uno se dedica a manejar la contabilidad y no es transparente con los ingresos reales. Cuando llegan los primeros ingresos sustanciales, o sea, cuando empiezan a vender más, los otros dos socios descubren variaciones inexplicables en el flujo de caja. No existían actas de junta, no existía un mecanismo formal para auditar las cuentas. Pues ¿cuál fue el resultado? Que hubo un litigio entre los socios, entre el socio que estaba ocultando información y los otros dos, pues una ruptura en la empresa y empezaron los procesos legales. Al final nadie ganó, todos perdieron. Los empleados quedaron sin empleo, el mercado que habían tenido pues lo perdieron y se fue a la competencia. ¿Y cuáles son las claves para evitar un desenlace como el que acabamos de ver? Pues el primero es documentar como en el caso de las sociedades para hacer unos estatutos de una sociedad de manera clara, definiendo aportes, definiendo roles, definiendo porcentajes, definiendo mecanismos de salida, que aquí hay un tema importantísimo, es que gran parte del valor de los contratos o de las minutas o de los estatutos sociales son las cláusulas de salida, porque hay un principio, cuando todo funciona bien, nadie revisa eso, pero cuando hay conflictos es cuando las personas empiezan a revisar las cláusulas de salida. También es importante realizar auditorías internas y externas periódicas, dejar por escrito cada movimiento importante, tener unas reglas claras de reinversión frente al reparto de utilidades, qué porcentaje se invierte en el crecimiento y cuánto se distribuye como dividendo. Entonces aquí es importante que recuerden que DTC Asociados tiene ese servicio de asesoría porque ayudamos en toda esa planeación. Tenemos aliados desde el punto de vista jurídico que nos ayudan a nosotros, pues, y a ustedes a través de nosotros, a tener unos estatutos sociales claros, hacer una supervisión correcta, hacer una inscripción en las entidades públicas y privadas que ejercen funciones públicas como la Cámara de Comercio de manera correcta, a entender el ciclo financiero de su negocio y pues a crear mecanismos que requieran una mayor votación, un mayor número de socios para tomar decisiones
en las asambleas y en las juntas. De igualmente importante cómo liquidar las participaciones cuando alguien se quiere ir, cómo vender la parte si alguno abandona el proyecto. Y aquí retomamos el título del video y es la fidelidad como un vínculo común. Recapitulemos el tema de la fidelidad. ¿Cómo se traduce la fidelidad en libertad financiera? Entonces, en el caso que estamos viendo como fiador, pues significa explicar con total claridad la exposición al riesgo y ayudarte en una negociación de garantías cuando tú eres codol o cuando estás pidiendo el favor a alguien. Fidelidad, verdad, total. Cuando es frente a un inversionista, significa que no se te venda un portafolio sin mostrarte los riesgos reales, sin ser transparente sobre los costos y las comisiones. Como socio significa cuidar el patrimonio de todos, compartir la verdad y no maquillar los números para quedar bien como socio mayoritario. Y aquí les cuento mi experiencia personal en la infidelidad. La verdad, yo fui infiel. No hablo de temas financieros, corporativos, sino un problema de falta de fidelidad personal que lo único que me trajo fue destrucción, porque ser infiel es decir mentiras, es engañar, es ocultar y es juntarse con personas inadecuadas. ¿Cómo logré salir de ese ciclo? Pues alejándome de ese entorno, tomando conciencia que esto es una lucha diaria, viendo que lo único que conduce eso es al desastre y viendo que el camino de la verdad es el mejor, es el más difícil, lo reconozco, es muy fuerte, pero las recompensas y la satisfacción es total. Y todo eso me hizo a mí cuestionarme quién era yo, en qué creía y hacia dónde iba. Pero ese choque me enseñó que la verdad es la única base sólida. Recuerden, la verdad es la única base sólida. Si la verdad en lo más íntimo fallé en algún momento, pues en lo profesional no puedo permitirme esos fallos. Y acuérdense que somos seres humanos. En lo que hacemos en lo personal trasciende a lo empresarial o a lo profesional. Entonces por eso debemos concentrarnos en ser personas rectas, fieles, que dicen la verdad. Y vuelvo y repito, lo mejor es tomar distancia de todo lo malo, de alejarse, ocultar cosas, dejar de tratar con personas, ya sea por teléfono, por redes sociales, por supuesto ni siquiera acercarse. Y es difícil, sí, pero les indico que vale la pena impresionante. Y por eso es que esto debe volverse casi que un juramento diario respecto a lo que cada uno decide hacer con su vida. No suena fácil, pero la verdad es un tema netamente disciplina. Y esto se va a traducir en actuaciones y en actividades y en negocios cada vez más prósperos y mejores, que requieren esfuerzo, disciplina, trabajo, estudio total, pero la verdad lleva a resultados absolutamente impresionantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La fidelidad no es una conclusión etérea, es un valor que se traduce en acciones concretas. Es la diferencia entre un fiador que te salva de un embrollo y uno que te hunde, entre un inversionista que maximiza tus rendimientos y uno que oculta las comisiones, entre un socio que te impulsa y uno que te sabotea en silencio. Hoy hemos visto que la libertad financiera se construye con responsabilidad, con conocimiento y sobre todo con fidelidad, que es verdad. Esa actitud de transparencia y lealtad que te respalda cuando firmas, ya sea un contrato, un negocio, una inversión, o cuando decides crear una sociedad y aliarte con muchas más personas. La verdad, en DC Asociados entendemos que no basta con darte un producto. Tu éxito depende también de nuestra palabra, nuestro compromiso y nuestra verdad. Ser fieles a tu causa y acompañarte en cada paso sin sorpresas y sin medias verdades es un compromiso de TC Asociados. Si estás listo para dejar atrás la ansiedad financiera, si quieres asumir como fiador, como inversionista, como socio, como creador, o si deseas formar una sociedad sólida, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros
a que hablemos de cómo nosotros podemos ser tus aliados, compañeros o mentores en este tipo de actividades. Los invitamos a que vean los videos sobre cómo romper la soledad financiera, y nuevamente les agradecemos. Suscríbanse al canal de ETC Asociados, visítenos en todas nuestras redes sociales, escríbanos por nuestro canal de WhatsApp, por correo electrónico sobre todos estos temas que estamos publicando recurrentemente. Les agradecemos mucho toda esta participación y recuerden que el compromiso de ETC Asociados es con tu libertad financiera.